Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estén escuchando. Todavía no hay gente conectada, de todas maneras, bueno, ya ahí empezaron a conectarse. De todas maneras, este vivo va a quedar grabado en Instagram. Si puedo, también lo subiré a YouTube. Y bueno, la verdad que hace bastante que no hacía un vivo, así que estoy un poco fuera de training, me tienen que disculpar si hay alguna clase de desorden o desorganización. Por lo pronto, eh, la idea es justamente hablar de esta serie de eclipses que se está produciendo, o que se va a producir, mejor dicho, en el eje Piscis-Virgo. Que en realidad esto ya comenzó, ya hace unos meses que estamos con estos eclipses, pero lo que tiene de llamativo estas lunaciones que vienen, y cuando digo lunaciones me refiero también a la última luna nueva que tuvimos hace unos días, que se produjo en 0 grados de Virgo. Bueno, deberíamos empezar a considerar a partir de allí, a partir de esa lunación, porque en realidad tenemos la lunación que se produjo en 0 grados de Virgo, el eclipse de luna que se va a producir en 15 de Virgo, si no me equivoco, sí, 15 de Virgo, y después el eclipse solar que se va a producir en 29 de Virgo. Así que, bueno, venimos, Virgo Piscis, ¿no? Venimos con Virgo Piscis bastante baqueteado, por decir así, y sin contar que viene ya histórico con el tránsito de Saturno por Piscis, que si tienen planetas en Virgo o en Piscis, evidentemente los tocó. Así que, bueno, voy a saludar primero a los que están, que re puntuales. Hola, Ivana, Laura y, a ver, creo que está por ahí Roberto y Marpla, que en realidad no sé cuál es el nombre, pero siempre está. Bueno, les agradezco que estén acá, así que bueno, vamos a empezar de hablar un poco de esta cuestión de los eclipses. En principio, para sacarle esta cosa ominosa que siempre suele haber, un eclipse, y que en realidad se remonta a la consideración antigua de los eclipses y la astrología mundial. No es que haya dejado de considerarse, atención, esto viene en realidad de la observación de eclipses, sobre todo en el efecto en lo que tiene que ver con reyes, gobernantes y población. ¿Por qué? Bueno, porque el eclipse, sea de sol o sea de luna, es una relación que se da entre los dos luminares, entre el sol y la luna. En astrología mundial, el sol es un significador universal del gobernante, de cualquier clase de gobernante, y la luna es un significador universal de la población. Entonces, vínculos entre el sol y la luna auspiciados por nodos, por eclipses, bueno, siempre van a producir alguna clase de alteración. ¿Y por qué alteración? Y acá quizás los que ya me vienen escuchando están un poco cansados de esto, pero nada, quiero contar cómo se sentiría un ser humano de hace 2000 años sin saber por qué se producía el eclipse. Bueno, atención, acá abro un paréntesis. La gente en general no sabía, porque los matemáticos, los filósofos científicos que había en esa época se habían dedicado a investigar el motivo de los eclipses, entonces no es que consideraban que era algo vinculado a los dioses. Ya le habían quitado ese fantasma, ¿no? Que los fenómenos de la naturaleza tenían que ver con los dioses, como el rayo, como los truenos, como los maremotos y los eclipses. Pero de alguna manera siempre quedó esta cuestión atávica de relacionarlo con algo que corta lo que se viene dando hasta ese momento. O sea que es de día y de golpe se hace de noche.
Entonces eso es bastante inquietante, sobre todo si no tengo una explicación. Nosotros ahora tenemos una explicación, muchos no la entienden mucho porque, bueno, eso uno se da cuenta en las clases de astrología que todos deberíamos saber como astrólogos de qué se trata astronómicamente un eclipse, pero no todos lo saben. Bueno, entonces, ¿tienen los eclipses ese carácter ominoso realmente y ese efecto ominoso en nuestras vidas? Em, Básicamente no tienen esa característica. Un eclipse no va a producir nada que no esté ya anunciado o que no esté no quiero decir, pero la voy a decir la palabra determinado, tanto por la carta natal como por los tránsitos del momento. Es decir que para observar un eclipse en una carta natal, lo que tenemos que ver son las condiciones previas del área de la vida en donde va a aparecer en donde se va a producir ese eclipse. Cuando digo del área, digo la casa, ¿no? Es decir, que si yo vengo con malas condiciones previas, por ejemplo, un eclipse que se va a producir en mi casa 2 y yo estoy sin trabajo o tengo problemas económicos, posiblemente un eclipse, sea de sol, sea de luna, y más aún si aparte tengo planetas en esa casa, un eclipse lo que va a hacer es remarcar esa área, darle relevancia a esa área, que si yo no la tengo resuelta, lo más probable es que lo que me esté marcando es alguna pérdida o alguna situación en donde realmente yo note frente a mí la paupérrima situación económica en la que me encuentro, vamos a decirlo así. Hay eclipses que nos elevan y quizás ese mismo eclipse, porque como no sé si saben que cada 18 19 años se produce el mismo eclipse en nuestra carta natal. Entonces, hay eclipses que se pueden producir y realmente nos eleven a alguna situación buena, y quizás 18, 19 años más tarde, o al revés, ese mismo eclipse en el mismo lugar despierta alguna complicación. Y entonces, ¿de qué depende? Depende de la situación previa y de los tránsitos que acompañan mi carta en ese momento. Así que no se puede sacar, no se puede aislar un eclipse de lo que está pasando en mi vida. Ahora, que eventualmente un eclipse pueda traer alguna situación inesperada, sí, puede ser, pero nada va a suceder que no esté marcado por otras cuestiones en la carta natal o en la revolución solar o en los tránsitos. Así que eso lo quería aclarar de entrada para quitarle un poco esta fantasía, ¿no? De que suele aparecer, ¿no? Pero aparece siempre, aparecen con los eclipses, aparece con Mercurio retrógrado, es un poco la cuestión de la difusión que se hace astrológica, pero que después cuando uno va al estudio realmente ve que las cosas no son tan así. Bueno. Bueno, ahí veo que se están uniendo más. Los saludo y les agradezco que estén acá acompañándome. Bueno, me habían dejado algunas preguntas, pero voy a tratar de ir en orden y voy a hablar un poco de qué es lo que pasa cuando ese eje de eclipses se produce en las determinadas casas y cuando toca algunos planetas de la carta. En relación a los planetas que toca. Primero voy a dar todas las pautas técnicas para que ustedes sepan si realmente lo tienen en conjunción a algún planeta o no. Para considerar que un eclipse esté en conjunción no deberíamos darle más de 5 grados. Ahora, los orbes que se producen, que se toman en cuenta con los aspectos, no son una pared. Quiere decir que no es que como está 5 grados y medio, entonces ya no. Eso pasa tanto con los eclipses como con cualquier aspecto. Los aspectos, cuanto más cerrados son, más fuerte es el impacto que tienen y más importantes son. Cuanto más se alejan, más leve.
Entonces vamos a darle un orbe de 5 grados más menos. En algunos casos hasta le dan menos, le dan 3 grados. Eso depende de, bueno, de cada uno de ustedes en realidad, porque hay temas que todavía están en discusión en lo que es el mundo astrológico. Así que, ¿qué es lo que vamos a observar? Los eclipses se producen entonces a más o menos 5 grados de algún planeta natal de mi carta. Bueno, entonces vamos a prestarle atención. Vamos a prestarle atención si se producen en conjunción o en oposición. También podemos observar si se producen en cuadratura, pero siempre el efecto va a ser mucho más leve que la conjunción y que la oposición. Y también vamos a prestarle mucha atención si el eclipse se produce en alguno de los ángulos de nuestra carta. Por ejemplo, el medio cielo, el ascendente, el descendente o la casa 4, ¿no? El fondo del cielo. Esos son como los puntos claves en donde realmente un eclipse puede llegar a hacerse notar. Ahora, un eclipse es una lunación. Es decir, una lunación es una luna nueva o una luna llena. También se toman los cuartos, ¿no? Pero bueno, en los cuartos no se producen eclipses. Con esto voy a que un eclipse puede producir un efecto detonante en nuestra vida de algún evento, pero que también lo puede producir perfectamente una lunación si es fuerte y si nos toca en algún punto de la carta. Así que no, desde ese sentido, muchas veces los eclipses se comportan como lunaciones un poco más intensas y otras veces simplemente no pasa nada. Y es que quizás en esa casa no tengo algún tema determinado que tenga que resolver o que se esté produciendo, o quizás no tengo, vengo bien, entonces o no tengo planetas en esa casa, entonces básicamente voy a tener que esforzarme por encontrar alguna analogía del eclipse y lo que está sucediendo en mi vida. ¿A cuántos grados me preguntan? Bueno, alrededor de 5 grados sería como un orbe aceptable, menos grados es más fuerte, más grados es más leve. Pero ya con 5 grados podés considerarlo como una conjunción o una oposición. Bueno, la cuestión de los eclipses es ver por qué áreas de la carta van a pasar, ¿no? Nosotros tenemos que mirar los eclipses no solo en el área de la carta natal en donde se producen, sino que también en el área de la revolución solar, si es que la sabemos, porque creo que no todo el mundo acá que esté mirando, bueno, los que están, que creo que los conozco, creo que todos tienen su revolución solar, pero si alguno no sabe o no tiene su revolución solar, bueno, es interesante ver, en este caso, para estos eclipses en particular, en qué área de la vida, en qué casa se encuentra el eje Virgo-Piscis. Si ustedes no saben en qué área de la vida en qué área de la carta, perdón, se encuentra el eje Virgo-Piscis, pueden hacer algo muy sencillo. Miran su ascendente y cuentan cuántos signos faltan desde el ascendente para llegar hasta Virgo o Piscis. Por ejemplo, si tienen ascendente Acuario, entonces Piscis va a ser la segunda casa. Si tienen ascendente Capricornio, Piscis va a ser la tercera casa. Esto es una manera de observar las casas tradicional, es una manera que aún se usa, es decir, acá hay escuelas astrológicas que usan el sistema signo igual casa, así que no es una forma así nomás, es una de las formas de observar una carta natal o un tránsito. Así que los que no saben por qué casa les cae el eclipse, que va a producirse específicamente el próximo, es una luna llena, por lo tanto es un eclipse de luna, va a producirse en ambos signos, van a estar en realidad siempre están activadas ambas casas, pero específicamente el 7 de septiembre, que es donde se produce la lunación, ustedes observen tanto la casa en donde tienen a Virgo como la casa donde tienen a Piscis. Inicialmente esto arranca con una lunación en 0 grados de Virgo, que fue la del otro día, una lunación bastante fuerte porque se dio justo en el ingreso de Virgo y quedó, por supuesto, en cuadratura con Urano, porque también está justo en el ingreso de Géminis.
Entonces, el eclipse que viene es una lunación, es una luna llena que se va a producir partiendo de ese 0 grado de Virgo, desde donde arrancó el movimiento Sol-Luna, el ciclo Sol-Luna. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa casa? ¿Qué es lo que hay en la casa en donde tienen Virgo, que es donde arrancó esta lunación? ¿Qué área de la casa, de la carta, está ocupando? Voy a hacer un pequeño recorrido por las casas de la carta y una pequeña síntesis como para que tengan algo de donde partir. Y por supuesto, esta pequeña síntesis que voy a hacer de las casas y del eje de signos se potencia si ustedes ahí tienen planetas. Si no tienen planetas, entonces van a sentirlo como un área de la vida en donde este mes posiblemente haya eventos a los cuales tengan que prestarle un poco más de atención que lo habitual. Si aparte ahí tienen planetas, entonces no van a ser solamente, no va a ser solamente un área de la vida que este mes me va. Cuando digo este mes me refiero al ciclo lunar completo, o sea, no es que este mes que termina ahora en agosto, ¿no? Sino que al ciclo lunar completo. Entonces, si tienen planetas, va a ser, no solamente va a ser un área de la vida, un área importante durante el mes, sino que aparte las funciones, o sea, los planetas que están en esa casa, van a verse tocados, alterados, activados, y van a reaccionar según el propio planeta. O sea, el Sol va a reaccionar como Sol, la Luna va a reaccionar como Luna. Eso ya lo voy a comentar un poco, o sea, después. Ahora voy a hablar del tránsito del eje nodal y de los eclipses por el eje Virgo-Piscis, por las casas. Empezando por la casa 1. Otra cosa que me olvidé, disculpen, la cuestión de los nodos. Sabemos que tenemos un nodo norte y un nodo sur, todos eso ya lo sabemos, ¿no? El nodo norte tradicionalmente se lo asocia a una ampliación, a una, en algunos casos, hasta exageración, y el nodo sur se lo asocia a una merma. Usualmente se asocia el nodo norte con Júpiter, con una energía o con una vibración parecida a Júpiter, pero no por lo benéfico, de benéfico nada, o sea, simplemente por esta cuestión de amplificación que tiene el nodo norte. Y el nodo sur se lo relaciona con su contrario, ¿no? Porque son ejes, ¿no? Júpiter, no voy a decir que es el eje, el contrario es Saturno, pero sí son el par de planetas sociales que regulan nuestra relación con la sociedad. Júpiter nos presenta esto que la sociedad nos da para expandirnos, filosofía, religión, estudios, conocimiento, y Saturno representa lo que la sociedad nos restringe, ¿no? Las leyes, las normas, los mandatos, etc. Entre ambos arman el pulso social, el movimiento de expansión y contracción normal propio de las sociedades y sus gobiernos y sus sistemas, ¿no? Entonces, volviendo a los nodos, el nodo sur, el nodo norte va a representar, va a tener que ver con alguna amplificación, y el nodo sur va a tener que ver con alguna merma. No necesariamente una merma es algo malo. A veces una merma es ir hacia adentro, es todo este movimiento de introversión, de pensamiento, de profundización. A veces una merma es soltar. Hay veces que el nodo norte, con su manifestación de amplificación, lo que hace justamente es amplificar más de lo que realmente corresponde, ¿no? Entonces muestra posiblemente algunos aspectos de exageración. Eso se puede ver más en las personas que nacen, por ejemplo, con el Sol en conjunción al nodo norte o el Sol en conjunción al nodo sur. En el Sol se ve bien porque el Sol es algo muy visible. Me refiero a que es una función expresiva
de la persona hacia el afuera. Es una función que emana. No tanto la luna, donde es más difícil de ver porque juega en el plano íntimo. Pero con el sol es fácil de ver que las personas que tienen el sol en conjunción con el nodo norte tienen una tendencia a expandir un tanto exagerada. ¿A expandir qué? Lo solar. En algunos aspectos, si eso no está moderado, es una cuestión de ego, ¿no? Hay muchos políticos que tienen esta conjunción Sol-Nodo Norte, porque bueno, justamente hay que estar ahí frente a un montón de personas y sostener, ¿no? Sostener esa imagen o esa emanación, más allá de si sos bueno o malo como gobernante, no importa. Lo importante acá es que amplifica la función que toca. Si toca Marte, amplifica Marte. Si toca Mercurio, amplifica lo mercurial. Ahora, el nodo norte no, el nodo norte restringe y merma. Entonces, si toca con el Sol, bueno, eso puede generar dos movimientos. O que la persona tenga esa tendencia solar a exteriorizar y expandir en demasía, pero que justamente la presencia del nodo sur genere en algún momento esta pérdida de brillo. ¿Mm? No, porque no es lo que hay que hacer cuando está el nodo sur en contacto con algún planeta expansivo, sino que lo que el nodo sur propone, por decir así, es el viaje interior, es el viaje hacia adentro. Para el Sol, para planetas como el Sol o como Júpiter, por ejemplo, que son planetas expansivos, o como Marte, que son planetas de expansión, calientes, esto puede llegar a ser un problema porque tienden a expandirse. Entonces, bueno, esto es algo que en realidad deberíamos evaluar. Si tenemos algún planeta cerca de algún nodo, el comportamiento de ese planeta, ¿no? Si es el nodo norte, si es el nodo sur. Siempre pensemos en el nodo norte una tendencia a la amplitud y a la exageración, y en el nodo sur una tendencia a la merma o a la introversión, vamos a decirlo así, porque merma suena como pérdida, que también puede pasar, pero en realidad, si vamos al significado antiguo de los nodos, como los nodos son puntos que tapan la luz, sea del sol o sea de la luna, ya por definición están relacionados a pérdida. No importa si es el nodo norte o si es el nodo sur. La pérdida es el oscurecimiento de la luz. Entonces, siempre los nodos van a generar esta cuestión que en algunos casos puede llegar a ser problemática si uno no es consciente, ¿no? de estas actitudes. Bueno, hola a todos los que se están uniendo. Acabo de hacer como un resumen muy general, pero bueno, ahora voy a hablar del paso del eje nodal y los eclipses por los ángulos. Normalmente el paso del eje nodal por los ángulos está más allá de los eclipses. Igualmente, cuando pasa el eje nodal por los ángulos, en algún momento del año vamos a tener eclipses. Pero normalmente está asociado a giros en la vida de la persona. Giros importantes, no cualquier giro. Hay veces que esos giros son el nacimiento de un hijo, el inicio de una carrera, un matrimonio, un divorcio, un giro profesional, una mudanza, un cambio de país. Realmente, y otras veces el giro está relacionado con cosas como un poco más tristes, como una pérdida, un fallecimiento. Ahora, ¿un eje nodal o un eclipse produce un fallecimiento? No, no. Como dije al principio de todo, nada se va a producir que no esté, por lo menos nada importante se va a producir que no esté señalado por otros planetas de la carta. Es decir, uno no va a tener un hijo porque le pase el nodo norte por el medio cielo, si aparte no hay otras determinaciones en la revolución solar, en la carta, en los tránsitos, que indiquen que voy a tener un hijo. Lo que sí, ese nodo norte me está indicando un giro en mi vida. Un giro desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de qué lugar ocupo, de cuál es mi rol familiar.
Así que acompaña de alguna manera lo que ya está sucediendo, lo previo que está pasando en la carta. Lo mismo si un eclipse o el eje nodal atraviesa la casa 1, bueno, esto puede significar, en principio, vamos a ir en orden. En principio la casa 1 soy yo. Entonces, cualquier cosa que pase por la casa 1, soy yo el que está haciendo eso. Soy yo el que está haciendo ese giro, ese cambio. ¿Mm? La casa 1 va a hablar, en principio, como una primera mirada del aspecto material, de mi aspecto material, que es el cuerpo. El cuerpo es la parte material de mí. Después tengo la parte mental, la parte espiritual, la parte emocional, pero el cuerpo es el ascendente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones previas? ¿Estoy enfermo? Si estoy enfermo o tengo algún problema físico, entonces el paso del eje nodal por el ascendente es una señal de que debo prestarle atención al cuerpo. Debo ir al médico, debo seguir el tratamiento. Es una señal de atención. Porque, bueno, nada, es por el significado de la casa 1. Sea tanto el nodo sur como el nodo norte, no importa. Quitando el aspecto físico, material e individual de lo que pasa cuando el nodo pasa, o el eclipse o la lunación ocurre en el ascendente, eh, vamos a ver a las casas y a los eclipses y al eje tal cual, como un eje. Es decir, que no va a afectar solamente mi ascendente, sino que también mi casa 7. Mi casa 7 es mi vínculo con el otro. Entonces, más allá de la alerta para los que quizás estén cursando alguna enfermedad y están teniendo el tránsito del eje nodal por el ascendente-descendente, que, bueno, el alerta para prestar la atención al cuerpo, desde otro lado, desde el lado mental, desde el lado cómo me planto yo en la vida, en el mundo, es un momento para observar las relaciones que tengo, cómo me relaciono con el otro, cómo se produce el intercambio entre yo y el otro, qué doy, qué es lo que el otro me da, qué es lo que hay para compartir. Es importante ahí observar, ¿no? Observar qué es lo que yo puedo aportar en la relación. Y bueno, se pone en el tapete el vínculo. Si estoy en una relación, estoy en una pareja, entonces posiblemente durante ese periodo de tiempo y sobre todo durante el mes en que están ocurriendo estas lunaciones, bueno, ese aspecto de mi vida se va a poner en consideración o voy a tener que prestarle atención. Acá quiero abrir otro paréntesis porque en realidad un eclipse, ¿cuál es la duración de un eclipse? Un eclipse dura hasta el siguiente eclipse, así que un eclipse lunar, que es el que viene, va a durar hasta el siguiente eclipse lunar y eso va a ser aproximadamente 6 meses. Ahora, lo más probable es que los efectos de la lunación o del eclipse los vea durante el mes en donde está ocurriendo el tránsito por ese signo zodiacal. Porque ha sido un signo que ha atravesado durante ese mes una luna nueva, una luna llena, y bueno, y específicamente encima, en este caso, va a atravesar una segunda luna nueva a 29 de Virgo, que es donde se va a producir el eclipse solar que viene, dentro de 20 días, dentro de un mes. Bueno, cuanto más planetas hay en una casa, por supuesto, si ustedes tienen planetas en la casa 1, mayor es el énfasis que va a tener ese eclipse, ¿no? Si el eclipse ocurre en el eje 2-8, entonces lo que se está poniendo en relevancia son mis recursos, de qué vivo, el flujo de dinero y de bienes, lo que entra, lo que sale, lo que doy, lo que me dan, lo que pago, lo que me pagan. Estos son los temas que se van a poner en consideración.
tengamos presente que en el área Piscis el área Piscis ha sido atravesado por Saturno. Entonces ya viene desde hace unos años un poco tocado esa área de la vida, con lo cual si este eclipse o este juego de eclipses se producen en un área, por ejemplo, en la casa 2, y ahí yo tengo el tránsito de Saturno, que bueno, ahora ya está en Aries, pero lo tuve durante bueno, todo este año, el tránsito, y el año pasado, el tránsito de Saturno. Entonces, realmente acá hay una continuidad de eventos o de situaciones que debo observar que tendrán que ver con mis recursos. Ni me digas, pobre Piscis. Bueno, sí, habló la pisciana de la audiencia. Eh, sí, en realidad, pobre. A ver, es verdad que Saturno trae, enfría el área de la carta que está tocando, pero también presenta desafíos. Entonces el desafío de Saturno es, bueno, ¿qué podés hacer vos en esta área de tu vida para que sea más productiva, para tener mayores responsabilidades, para hacerla mejor? En fin, para estar mejor considerado. Hay que ver también, bueno, obviamente la casa en la cual cae, ¿no? Pero bueno. Bueno, decía entonces que si cae en la casa 2, es 2-8, esta polaridad refleja esta situación, ¿no? El tema de los recursos, ¿no? Eh, si cae en la casa 3, va a ser el eje 3-9. Entonces acá la relevancia va a estar dada en todo lo que tiene que ver con el mundo del aprendizaje, de las ideas, del conocimiento, de la comunicación. Por supuesto que también la casa 3 es una casa que representa, es análoga, simboliza a familiares, hermanos, primos, vecinos. Pueden aparecer eventos relacionados con ellos, pero básicamente si no aparecen cosas relacionadas con terceros, sí con nosotros, en el sentido de posiblemente ponga en cuestionamiento las ideas que tenemos, los estudios, quizás nos mueva a repasar, reestudiar, aprender cosas nuevas, ver las cosas desde otro punto de vista. Quizás se nos caiga pensemos que la polaridad de la 3 es la 9, que tiene que ver con las creencias. Entonces quizás también haya algún movimiento en mis creencias. Quizás acá siempre hay que verlo como un viaje de una casa a la otra. En la casa 3 están los estudios, en la casa 9 están esto que ya tenemos como creencia, este saber al cual nos aferramos. El paso de los eclipses del eje nodal, recuerden que el eje nodal es un área de oscurecimiento. Entonces, el paso del eje nodal por estas casas entonces puede traer a colación algún cuestionamiento personal acerca de nuestro propio saber. O quizás que se nos caiga alguna creencia, alguna forma de pensar. Quizás esto sea muy bueno. En general, siempre es bueno que se nos caigan algunas creencias porque eso da lugar a nuevas búsquedas. Siempre, si lo pensamos como un sub y baja, si se cae algo de un lugar, sube en otro. Entonces se me cayó una creencia, algo en lo que creía, me di cuenta que no va. Y esto me va a mover a investigar y a buscar nuevas. Y eso después me va a llevar a hacer nuevas síntesis, ¿no? Bueno, son las casas justamente, es el eje de la sabiduría, ¿no? Esperen que alguien me habló acá. Pienso en mi hijo con el sol a 14 de Piscis en casa 9. Bueno, la casa 9 es una casa que está buenísima. Nada. Si sobrevivió a Saturno, va a sobrevivir a los eclipses. Justamente, ¿no? Se va a motivar,
se va a ver movilizado. Hay veces que los eclipses te movilizan justamente por la merma o por lo que no te gustó o produciendo algún evento que hace que no me encuentre en una situación muy cómoda y entonces eso mismo me lleve a moverme, ¿no? Eh, Nada, no quiero pecar de optimista, ni sagitariana, ni nada. No quiero decir, ay, todo es para un crecimiento, porque en realidad sí, lo pienso así, todo es para un crecimiento. Lo que no hay que hacer es negar el dolor, o negar, ahora acá viene la parte escorpiana, negar lo malo, ¿no? A veces bueno, el crecimiento viene después, pero primero conectar con esa creencia que se vino abajo, con esos pensamientos, con esas ideas que quizás yo tenía y ya no tengo, o ya no me representan. Bueno, en el caso de las casas 4 y 10, acá estamos de nuevo en casas angulares. Las casas angulares, la característica que tienen es que mueven todo. Porque tanto la 4 y la 10 como la 1 y la 7, cuando algo me afecta a mí, por ejemplo la casa 1, y me afecta muy profundamente, eso me va a mover en mi relación con los demás, en mi relación con mi familia, en mi relación con la sociedad y con mi profesión. Y lo mismo si de la casa 4, si tengo algún tema en mi casa 4, eso me va a afectar a mí, en mi casa 1. Es decir, las 4 casas de los ángulos son casas que mueven toda la carta, en mayor o menor medida, ¿no? La más importante es la 1, la que sigue es la 10, pero las 4 y la 7 también son muy importantes. En caso de la casa 4 son nuestras bases. Nuestras bases familiares, nuestras bases de crianza emocionales y también nuestra casa, nuestro hogar. No es raro que cuando aparecen eclipses en la casa 4 uno tenga que hacer arreglos en su hogar. No es raro eso. ¿Por qué? Bueno, uno se encuentra con que esto ya no funciona, con que esto ya no va, con que esta forma, bueno, tiene que hacer cambios, hay que hacer cambios. Para hacer cambios hay que romper. Hay que vivir con la mugre, vivir con el polvo, uno no está cómodo, ¿no? En estos casos se ve claramente cómo funciona un eclipse, porque realmente, fíjense que son situaciones que a la larga son benéficas, pero que comienzan como una molestia complicada. Se rompe un caño de mi casa, bueno, chao, tengo que cambiar toda la instalación. Bueno, supone una molestia, supone un problema, pero acá hay una renovación. Evidentemente al universo no le importa tu situación económica. Lo que te está diciendo el universo es que esos caños ya no van más. Entonces, bueno, lo que aparecen son temas así. Otras veces sí aparecen temas más serios, familiares, pero como dije, depende de la situación previa. Si en mi familia está atravesando alguna clase de crisis, bueno, un eclipse o mismo una lunación, lo que va a hacer es poner el dedo en la llaga de esa crisis. Lo va a marcar. Yo no comulgo mucho con la idea de como kármica, ¿no? Más que nada porque eh, no es algo que se pueda comprobar. No digo que sea falso ni nada, pero no es algo que se pueda comprobar. Y más allá de todo, a nosotros nos ha tocado vivir en este plano, en esta vida, más allá de si los eclipses tienen un significado kármico o no. Y entonces uno debe desenvolverse y resolver los problemas actuales que tiene y verlos como que la vida es así, esta es la vida que tenemos y bueno, hay que ocuparse, ¿no? Más allá de encontrar un significado kármico, vidas pasadas, quizá lo interesante es ver, bueno, más allá de eso, ver cómo resolver esto en esta vida, en este plano, ¿no? En el plano de la materia, porque aparte acá estamos hablando de dos signos
Uno que tiene que ver con el mundo de la materia, que es Virgo, y otro que tiene que ver con el mundo emocional, psíquico, que es Piscis. Entonces, acá pensemos también que la casa en donde nosotros tenemos Virgo en la carta natal, en esa casa actuamos a la manera Virgo. Los problemas de esa casa o los asuntos de esa casa los resolvemos a la manera Virgo, es decir, con Mercurio, racionalmente, utilizando el raciocinio y la practicidad, porque es un signo de tierra. Se refiere a la tierra, al mundo práctico, al mundo de los sentidos. Entonces, eh, quizás haya que el área en donde está Virgo, que bueno, haya que meter como las manos, ponerse a trabajar en asuntos realmente, bueno, que atañen a lo práctico, a lo racional, a lo pensado, a lo lógico, dentro del ámbito de esa casa en la cual esté. ¿Mm? En el caso de Piscis, en la casa en donde estamos, donde tenemos Piscis, actuamos de manera emocional, o más que emocional, psíquica. Cuando digo, pues, a ver, en realidad es emocional, pero no quiero que se confunda con esa emoción que sale del corazón que es propia del fuego, ¿no? Sino con el mundo de los sentimientos, el mundo profundo de los sentimientos. Entonces, en esa casa, esa área donde está Piscis, actuamos de esa manera. De todas maneras, estuvo pasando Saturno, y como estuvo pasando Saturno, seguramente hemos eh, perdido un poco de inocencia en esa área. Ha dejado un rastro de pérdida de inocencia, pero pensemos que tenemos esa tendencia a actuar así, en esa área, ¿no? Entonces, eso también hay que prestarle atención. Bueno, decía que en la casa 4 los asuntos van a tener que ver con lo familiar, el hogar, los padres, la familia que hemos formado, la propiedad, asuntos de propiedades. Estos son los temas que pueden aparecer en la casa 4. ¿Y cómo es que tienen su reflejo en la casa 10? Bueno, no todo lo que sucede en la 4 tiene automáticamente su reflejo en la 10, no como no todo lo que sucede en la 1 tiene automáticamente su reflejo en la 7. Yo puedo hacer que me enferme y bueno, y no le va a pasar nada al otro. Quizás, bueno, me tenga que atender. Ahí sí. Pero si no hay un otro, entonces nada, esto no es que se va a ver reflejado siempre. Pero, como dije, prestemos más atención, por lo menos en este mes, al área donde está Virgo, que es el área donde se producen las lunaciones, por lo menos las lunas nuevas. En el caso de que sea la casa 10, el área es nuestra profesión, nuestra imagen pública. Si nosotros venimos trabajando en eso y venimos con un recorrido consciente, responsable, tuvimos el tránsito de Saturno por oposición, pero lo hemos atravesado, hemos ordenado, nos hemos restringido y hemos cumplido, entonces posiblemente los eclipses activen esa casa, los asuntos de esa casa para este mes. Entonces puede ser que depende cómo hayamos trabajado, que podamos tener alguna novedad. También pensemos otra cosa, que este eje, esta luna llena, o sea, este eje Virgo-Piscis, tiene la suerte de que aparte en este momento está con el tránsito de Júpiter en sextil. Entonces, ya no tiene más el tránsito de Saturno y aparte, y se le agrega, sí, como un refuerzo muy positivo, el sextil de Júpiter o el sextil trígono, ¿no? O sea, sextila los planetas que puedan tener en Virgo y trígono a los planetas que puedan tener en Piscis. Y eso es una ayuda porque Júpiter es uno de los dueños, de los regentes de estos eclipses. Así que es uno de los planetas que nos va a importar estudiar en las cartas de los eclipses, ¿no?
¿Desde qué lugar ofrece la ayuda? Bueno, ahí tienen que ver ustedes en qué casa tienen Cáncer. ¿En qué casa está Cáncer? Porque ahí está Júpiter transitando y puede haber alguna ayuda por ese lado. En el caso de las casas 5 y 11, las casas 5 y 11 saben que se las ha denominado, y a mí me encanta esa forma de llamarlas, las casas de la felicidad. Para la antigüedad eran las casas del buen espíritu. ¿Por qué? Bueno, son las casas que en la antigüedad se le adjudicaban a Venus, la casa 5, y a Júpiter, la casa 11. O sea que son las casas de los benéficos. Todo lo que pasa en esas casas es beneficioso para nosotros. Todo lo que pasa en esas casas nos puede dar una ayuda, nos causa alegría, nos impulsa, nos vibra en nuestra misma sintonía, en fin, nos gusta. Así que básicamente va a activar esas áreas. Recuerden, este eclipse que viene ahora de luna llena no es un eclipse tan tremendo, es un eclipse total, pero no es tan tremendo desde el sentido de las configuraciones. El fuerte es el otro. El fuerte es el que se va a producir en Virgo, en 29 de Virgo, el 21 de septiembre para el Día de la Primavera. Que en realidad va a ser el 22, ¿no? El equinoccio. Bueno, ¿qué pasa en estas casas? Estas son las casas de la felicidad. En la casa 11 son nuestros amigos, nuestro grupo social, aquellos grupos en donde nosotros nos movemos y que tenemos los mismos intereses. Y bueno, en la casa 5 también, amores, diversión, hijos, placer, expresiones artísticas. La expresión artística como un juego, el juego, todo eso está en la casa 5. Así que, bueno, nada, solamente que se diviertan. Es lo único que tengo para decirles. Va a activar esas áreas, a no ser que sean áreas que ustedes las tengan complicadas. O que realmente estén atravesando alguna situación particular en lo que tiene que ver con esos asuntos. Bueno, nada, quizás tengan más ganas de relacionarse, de vincularse, de conectarse con sus grupos sociales, de jugar, de hacer cosas artísticas. Bueno, son casas de felicidad y de diversión, y no, esto no es una lunación difícil, así que nada, es simplemente observar. Yo creo que todo es observación, porque como cada carta es única, entonces yo lo que estoy diciendo acá es tan general, porque yo puedo estar diciéndoles, bueno, sí, son las casas de la diversión, que se diviertan, pásenla bien, pero en realidad ustedes están quizás, ya tienen unas casas 5 y 11 difíciles en la carta natal. Entonces ese paso del eclipse lo que va a hacer es activar esa dificultad, y entonces puede aparecer, por ejemplo, alguna frustración, alguna cuestión. Bueno, yo, a ver, pienso casa difícil, pienso Saturno, porque siempre donde está Saturno es un área de la vida en donde uno va a tener que trabajar en su vida, va a tener que romper estructuras, primero de mandatos y después personales, ¿no? Porque uno primero rompe los mandatos y después tiene que salir de los mandatos personales que uno mismo se creyó, y así va rompiendo, ¿no? Y va creciendo, pero todo con dificultad, porque Saturno justamente esa es
es la manera de Saturno, es el esfuerzo, todo con esfuerzo. El área de la carta en donde está Saturno es un área que me dice, vos acá vas a tener que hacer grandes esfuerzos. Eh, y en donde te relajes vas a tener que empezar a hacer esfuerzos de nuevo. Uno no puede relajarse en esa área, pero al mismo tiempo, por eso mismo, es un área en donde uno puede verlo como de muchísimo crecimiento personal. Si, por ejemplo, yo nazco con Saturno en la casa 5, mi primer dibujito que hice, que se lo mostré a mi mamá, me dijo, ay, ¿qué es esa porquería? Bueno, digamos, quizás tuve una frustración como primera experiencia creativa, ¿no? De mi expresión. O cosas similares. Me he tenido que enfrentar, por ejemplo, a que le dije a mis padres, ay, quiero estudiar arte. Digo, este ejemplo lo pongo porque lo vi mucho cuando estudié Bellas Artes, de Saturno en Casa 5. Ay, quiero estudiar arte. Y que los padres le digan, no, bueno, yo ese estudio no te lo pago. Eso no es una profesión, ¿no? Entonces, encontrarse con la falta de apoyo de quienes son en un principio nuestros referentes, que son nuestros padres. Quizás una falta de valoración personal, quizás una dificultad para entregarse a la diversión, al placer, quizás, bueno, realmente Saturno en la casa 5 puede inhibir bastante la conquista de la felicidad por la alta exigencia saturnina, ¿no? Aparte, ¿qué le puede gustar a Saturno? A ver, jugar al ajedrez. Bueno, una gran diversión. Bueno, al margen quiero decir que a mí me encanta el ajedrez y no estoy diciendo con esto que el ajedrez sea un embole, pero lo que quiero decir es que las diversiones van a tener que ser del estilo saturnino, ¿no? Eh, bueno, si uno, hablando ahora un poco más seriamente, si uno nace con unas casas 5 u 11 difíciles, con planetas difíciles, con configuraciones difíciles, entonces es posible que, bueno, nada, el eclipse active esa dificultad. Y lo mismo digo para todas las casas, ¿no? Sí, puede haber casas más fáciles, más difíciles, pero el eclipse o la lunación, y vuelvo a repetir, tomen esto mismo para una lunación. Nada más que un eclipse es un poco más fuerte, pero una lunación también. El eclipse o la lunación va a activar lo que significa esa casa para mí. Si para mí esa casa es crisis, va a activar la crisis. Si para mí esa casa es alegría y felicidad, va a activar eso. La diferencia va a estar en cómo yo lo vaya manejando, ¿no? En cómo me vaya moviendo con estos desafíos. Si el eclipse se da en la 11, por ejemplo, bueno, en la 5 otro de los temas que puede aparecer es el tema con hijos. Bueno, acá hay que ver cuál es la situación previa, si tengo algún hijo que está con algún problema, o si tengo yo algún problema con alguno de mis hijos, o alguna situación así. El eclipse puede llegar a ponerlo en relevancia, ¿no? Siempre recordemos que este primer eclipse lunar tiene el sextil o trígono de Júpiter, con lo cual ahí hay una vía de salida. Ahí hay una vía de salida, que cada uno debe ver qué es lo que representa para cada uno, ¿no? En qué casa cae y cómo eso lo puede dirigir. La única forma de trabajar con la astrología, con la carta, es a través de la conciencia. No hay otra manera más que ver realmente cuál es el tema y tomar el toro por las astas, y algunas veces nos saldrá bien y otras veces nos va a salir mal, y esta es la vida. Bueno, cuando el eclipse se produce en el eje 6-12, ya está hablando de las casas complicadas, también de las casas llamadas complejas, porque en principio el eje 6-12, lo primero, la primera relación que uno hace, y que la hago porque tiene que ver con nuestro mundo físico, que es el cuerpo, que es la cuestión de las enfermedades y el cuidado de la salud. Y entonces acá voy de nuevo a la situación previa.
Si yo no estoy enfermo, no tengo nada de qué preocuparme. Si yo sí estoy enfermo o estoy en riesgo de enfermedad, entonces debo ocuparme de mi salud, de mi cuerpo, del cuidado de mi alimentación, de hacer ejercicio, de no descuidarme. ¿De qué sirve hacerse una carta natal o hacer una carta o una consulta astrológica para que el astrólogo me diga, no, usted, no hay nada que hacer? No tiene ningún sentido. La astrología solo tiene sentido si uno puede hacer algo. Y la única forma de hacer algo es primero verlo, ¿m? Y después hacerse cargo. ¿M? No hay otra forma. Si uno tiene un problema de salud, es momento de prestarle atención. Si uno no tiene ningún problema de salud, bueno, entonces quizás esté hablando de otros asuntos, este paso, ¿no? Quizás tenga que ver con cuestiones, a ver, específicamente la casa 6. ¿De qué se ocupa? Bueno, es una casa relacionada, tomando a Moren, que como saben voy a dar un taller dentro de una semana, aprovecho para pasar el aviso. Morán relacionaba la casa 6 con una de las 3 casas de tierra, en donde nos ocupamos de los asuntos terrenales. ¿Y cuáles son los asuntos terrenales? Bueno, los asuntos del mundo de la materia. Y los asuntos del mundo de la materia básicamente son la alimentación, los recursos, el cuerpo, el trabajo. ¿Mm? Bueno, entonces, en la casa 6 es el área del trabajo, el área de nuestra profesión que no se ve, que no se ve. En la 10 se ve, es lo que aparece, lo que se ve, lo que yo muestro, ¿no? Es mi imagen social, profesional. Pero en la 6 está la cocina de mi trabajo. Todo lo que no se ve, pero que hace al correcto funcionamiento del trabajo, de la casa, de lo que sea que me ocupe. ¿Mm? En la antigüedad, la casa 6 era la casa de los sirvientes, las personas que nos daban un servicio. Hoy no tenemos sirvientes, pero quizás tengamos empleados, quizás tenemos personas que nos den algún servicio, entonces también estarían involucradas, estarían relacionadas con esa casa y esto promete eventos, las lunaciones allí prometen eventos con estas posiblemente con estas personas, ¿no? Como digo, tienen el sextil, esta luna llena tiene el sextil trígono de Júpiter, con lo cual no hay por qué pensar que sea un evento negativo ni nada por el estilo. En el caso de la casa 12, esta ya es una casa un poco más difícil, un poco más oculta a la vista. Va a tener que ver con, sí, es cierto, con servicio, con personas que no, también junto con el eje 612, personas que nos prestan un servicio, pero también va a tener que ver con otras cuestiones como aislamiento, encierros, aislamiento, autoaislamiento, encierro, autoencierro. ¿Mm? Puede ser cárcel o puede ser que yo ese mes esté un poco más, tengas una tendencia un poco más a la introversión y entonces esté como más dentro mío, no tenga mucha actividad en el afuera, o me ocupe o le preste atención a algunos eventos o algunas situaciones que requieran que yo necesite aislamiento, cierta intimidad o cierta separación del mundo, ¿no? Es un área de servicio. ¿Y qué quiere decir eso? Que otra de las cosas posibles que puede ocurrir es que yo tenga que prestar un servicio, en el sentido de que hacer cosas no por mí, sino por otros. ¿Mm? En algunos casos porque quiero, en otros casos porque no me queda otra. Porque quiero, bueno, porque esté ayudando yo a una persona que necesite mi ayuda, o porque no me queda otra, bueno, porque estoy ayudando a una persona que necesita mi ayuda y no me queda otra porque no hay otra persona que la pueda ayudar. O sea, para la astrología es lo mismo, es que vos no vas a disponer de vos mismo. Esto sería el significado de la casa 12.
¿Mm? Pero el nivel, el grado de, de intensidad va a estar dado por la situación previa y también, bueno, por otros aspectos y otros tránsitos que uno puede ir teniendo, ¿no? Así que, sí, y también, ¿no? Por la revolución solar, por la carta natal, por qué planetas estén allí en la carta natal. Recuerden que todo esto se intensifica si toca algún planeta de la carta natal, ¿no? O sea, si la casa está vacía, bueno, entonces activará los asuntos de esa casa. Si la casa tiene algún planeta en la carta, entonces esto se va a potenciar y va a tocar la función de ese planeta. Y ahora, entonces, voy a hablar un poco de esos planetas. Esperen que acá, no sé si acá alguien me... Ah, acá me hicieron una pregunta. ¿Cambiarse de casa con el eclipse tocando la casa 4 es conveniente? A ver, ¿y si el eclipse está indicando que vos te estás cambiando de casa? ¿Y si el eclipse está inaugurando necesariamente un traslado Digo, hay cosas que uno no las puede evitar. Si uno... A ver, no es aconsejable hacer movimientos durante un eclipse, hacer grandes movimientos durante un eclipse. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente las luces, o sea, el sol y la luna, están oscurecidas. Y eso quiere decir que uno no ve bien. Si uno no tiene luz, uno no ve bien. Y entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que haya algún detalle que se haya escapado de esto y que, bueno, después lo vea y tenga que volver atrás o, bueno, me genera algún inconveniente eh, posterior. Pero hay veces que uno no lo puede evitar. Si uno no lo puede evitar, nada. Y aparte, recordá que específicamente este eclipse viene con el sextil trígono de Júpiter. Entonces, bueno, evidentemente si te referís a Virgo, Virgo viene con la lunación en 0 de Virgo, ahora el eclipse de luna en 15 de Virgo y después va a venir el eclipse de Sol, otra lunación en 29 de Virgo. Quiere decir que ahí hubo un movimiento y, previo y que quizás que haya tenido que ver con una mudanza, ¿no? Una mudanza no es cualquier cosa. Así que bueno, no sé si te respondí. ¿Qué puedo responder? A mí me ha pasado iniciar, no muchas veces, no muchas veces, pero porque trato de que no. Pero la única vez que recuerdo de haber iniciado algo durante un eclipse fue una vez que inicié, el día del eclipse me tocó mi primer día de terapia. Y me acuerdo que la psicóloga me decía que, ¿cómo vos sos astróloga y estás empezando la terapia con un eclipse? Yo dije, no, no pasa nada, no pasa nada. Un mes duré. Un mes duré hasta que me dije, no, no va con esta terapeuta. No, no va con esta terapeuta. Y bueno, nada. ¿Tuvo que ver el eclipse? No lo sé, no estoy tan segura. Puede ser. Eh, pero bueno, fue algo de lo que me arrepentí. No, simplemente cambié de terapeuta. Nada más. Así que si hay cosas que no les queda otra que hacerlas, háganlas. Bueno, voy a hablar un poco de qué pasa cuando el eclipse cae. Tengo acá mi cuaderno. Cuando cae en conjunción o en oposición con algún planeta natal. ¿Qué pasa con las cuadraturas? Sí, son importantes. Las cuadraturas son importantes, pero no son tan fuertes como una conjunción o una oposición. Los trígonos y sextiles no son muy... No digo que nada, ¿no? Yo nunca diría que nada, pero no tienen gran relevancia. En todo caso será como alguna clase de impulso, pero no le prestaría mayor atención. En el caso de las conjunciones y las oposiciones, unos 5 grados como máximo de distancia.
como dije al principio de todo, pero como hay gente que se sumó después, el orbe no es una pared. Entonces, si no está a 5 y está a 5,5, no es que se terminó ahí, sino que nada, el efecto continúa, pero va disminuyendo, ¿no? Lo mismo que si está a 1 grado o me quedo exactamente, bueno, va a ser mucho más fuerte. ¿Mm? Em, bueno, empecemos por el Sol, ¿no? ¿Qué pasa cuando el eclipse me queda en conjunción con mi Sol? Bueno, ¿de qué habla el Sol? El Sol es mi brillo personal. Por lo tanto, es algo de lo que yo siento orgullo, orgullo de ser. El Sol es propósito, es orgullo de ser. Es aquel aspecto mío que no solamente que me da orgullo, sino que quiero potenciarlo, quiero ser más, todavía cada vez más. Quiero ir hacia ahí. ¿Mm? Hay una frase que a mí me encanta, que es: vengo de la luna, voy hacia el sol a través del ascendente. ¿Mm? Ese es el recorrido de la carta, dicho de una manera poética. Eh, Quiere decir que yo parto de una crianza lunar, de una formación lunar, y mi futuro es lo solar. El pasado es lo lunar, el futuro es lo solar. Y para ir al futuro, el futuro es día a día, el futuro es ahora en un minuto, o sea, es esta construcción constante, lo haré a través del ascendente. La forma que va a tomar, eso va a ser a través del ascendente. Entonces, volviendo al Sol, el Sol, que en un eclipse toque el Sol es bastante importante porque afecta nuestro brillo, nuestra imagen pública, nuestra imagen personal, lo que pensamos nosotros de nosotros mismos y en un punto nuestro ego, en el peor y el mejor sentido. ¿Mm? El peor y el mejor sentido. Siempre el peor es cuando es una cuestión exagerada, y el mejor, hablemos quizás de amor propio o de autovaloración, ¿no? Entonces, acá el eclipse va directo, es un desafío a quién soy, cuál es mi propósito. Como el eclipse oscurece, ese es el primer efecto del eclipse, entonces al principio es: no soy nadie, o que no sos nadie, si en una de esas lo vivo como expresión del afuera, ¿no? Puede ser que lo viva como una expresión del afuera o que lo viva como una expresión individual, como algo que me surge, que de repente no hice nada importante, cuestionamientos acerca de la propia valía personal. ¿Mm? Qué bueno, que esto puede llevarnos a trabajar sobre eso, sí. ¿Mm? Por lo tanto, no pensaría, no lo vería como un problema, sino como un desafío. ¿Mm? Lo vería como un desafío. Claro que ahí el desafío también es ver mi tolerancia a la frustración, hasta dónde llega mi ego, si yo, qué estoy defendiendo cuando defiendo una posición en el mundo, qué defiendo. Y bueno, y a fin de cuentas el cuestionamiento acerca de realmente quién soy yo, ¿no? Esto sería lo solar. Claro que, por otro lado, también lo solar puede representar asuntos con nuestro padre, porque un significado universal del sol es el padre. Así que también puede aparecer asuntos con él. Como digo, que sea positivo o que sea negativo, no depende del eclipse, sino de la situación previa y de los tránsitos del momento. Cuando el eclipse se forma en conjunción con la luna, ahí está tocando el alma sensitiva. Acá está tocando el mundo, nuestro punto más sensible, más íntimo, más vulnerable. Con lo cual, se presenta acá el desafío primero, de recordar que esto es un oscurecimiento provisorio. Siempre en los tránsitos, en los eclipses, en todo tenemos que recordar que esto es provisorio, son todos momentos. Entonces,
acá va a haber un momento de recogimiento, quizás de sensación de, de- de- de que no soy querido, de que no, de que hay algo que no se llega a satisfacer, personal, que no se llega a satisfacer. Eh, Estaba pensando en la persona que habló de la mudanza, ¿no? Y pensé en la luna como casa, ¿no? Como, bueno, como hogar, como uno de los significados universales de la luna, el hogar. O lo que para mí es el hogar, lo que es mi nido, ¿no? En una de esas, ese cuestionamiento aparece justamente en eso que me anida, ¿no? En mi casa, mi nido, en cuestiones domésticas, en mis costumbres cotidianas. Quizás me vean la necesidad de modificar mis costumbres cotidianas porque hay cosas que ya no son útiles, no me funcionan, son tóxicas. Y acá metí una palabra que me gusta, me da para tirar de este hilo acerca de la cuestión de la toxicidad y los eclipses, porque como también yendo al significado tradicional del eclipse, ¿no? Ustedes saben que en la India, en la astrología hindú, a los eclipses se los representa, son dos dragones, uno que se llama Rahu y el otro que se llama Ketu. Rahu es el nodo norte, Ketu es el nodo sur. El nodo norte todo lo asimila, todo lo devora, y el nodo sur todo lo elimina, ¿no? El nodo norte es una gran cabeza y el nodo sur es una gran cola. ¿M? Nodo norte es una cabeza sin fondo, o sea que no tiene fondo, eso que asimila, y el nodo sur no tiene, no hay, elimina, no hay absorción. Bueno, entonces, ¿dónde está la salud? En el equilibrio entre lo que tomo y lo que elimino, entre lo que me apropio y lo que suelto. ¿Mm? Entonces, cuando el eclipse se produce en nuestra luna, en principio acá esto pone en cuestionamiento nuestro mundo psíquico, nuestro mundo emocional, en el sentido de nuestras costumbres, nuestras repeticiones, estas cosas heredadas que bueno, que se repiten y que quizás no sean productivas para el conjunto de la carta, para el sol, por ejemplo. Eh, y también la luna va a representar aspectos de nuestro cuerpo. La luna va a tener que ver con nuestro metabolismo. Es un significador universal de nuestro... es uno de los significadores del cuerpo y de la salud, ¿no? Es uno de los puntos Heile, que le dicen, los puntos vitales. Entonces, es cierto que el sol también, y no lo nombré como punto vital, bueno, voy a aprovechar y nombrar a los dos. En el caso del sol, es un punto vital desde el sentido de la energía vital que tenemos, desde el calor que sale y que nos hace que nos levantemos a la mañana, que tengamos entusiasmo, que tengamos un propósito. Esa es la energía vital que emana del sol, que cuando no hay, la persona se enferma. Puede entrar, por ejemplo, en depresión. En el sentido de la luna afecta, la luna tiene que ver ya con el funcionamiento metabólico, ya no es conciencia, es metabolismo. Entonces, con el cuerpo, con sus mecanismos, con todo lo que el cuerpo hace reflejo, por ejemplo, la respiración, la digestión, son todos los mecanismos reflejos del cuerpo en un gran sentido general, están relacionados con la luna. Con lo cual, otra de las posibilidades de un eclipse de luna sobre nuestra luna sea que la afectación a alguna función del cuerpo. Por lo tanto, también prestar atención, cuidar la alimentación, eh, cuidar el cuerpo, en fin, desde lo que nosotros podemos hacer para cuidarlo, tomar mucho líquido, alimentarse bien, moverse, eh, etcétera, ¿no? Eh, Otra de las cosas que tiene que ver la luna tiene que ver con nuestro pasado. ¿M? Entonces también pueden aparecer
cuestiones infantiles, familiares, que quedaron ahí en el tapete, pueden aparecer durante el mes. También relacionemos o pensemos en qué casa está esa luna. Y acá ya uno lo tiene que ver más desde un lado individual, porque bueno, es imposible, ¿no? Ocuparse de todas las lunas en todas las casas y aparte agregarle los aspectos que tenga esa luna, ¿no? Siempre recuerden que estoy hablando de una manera muy general y que si ustedes tienen la luna en una casa de la carta, esa luna va a tener un significado universal en el sentido de representar nuestras emociones, nuestro pasado, nuestra crianza, el aspecto metabólico de nuestro cuerpo, pero también va a tener un sentido accidental que es el que tiene que ver con el significado con que en esa casa vamos a actuar de manera lunar o vamos a tener eventos relacionados con lo lunar, que haya que proteger, que nutrir, esa área de la vida nos va, nos va a resultar agradable, vamos a sentirnos cómodos en esa área de la vida, etcétera, ¿no? O sea, siempre miremos a los planetas desde dos lados, desde el lado de lo que representa ese planeta y desde el lado de la casa en donde está ese planeta, porque me está diciendo que yo en esa casa voy a actuar a la forma de ese planeta, ¿no? Entonces, bajo los eclipses, la lunación, una lunación sobre mi luna o un eclipse sobre mi luna va a reavivar tanto lo universal del significado de la luna como lo accidental de la casa en la cual esté la luna, que hay que prestarle atención. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Como mínimo, prestarle atención a la alimentación, a la nutrición, al cuerpo. En el caso de Mercurio, con Mercurio siempre estamos hablando del significado universal de Mercurio. Acá está hablando de nuestra mente racional. Entonces, acá el proceso mental, la mente racional, la comunicación, son todos temas mercuriales. Así que esos son los temas que van a verse tocados, ¿no? Van a verse activados. Pensemos que están con el sextil o trígono de Júpiter. A cada rato lo voy a decir. Esta luna llena que viene acompañada por este sextil. Así que nada, vuelvo a decir lo mismo, no es algo negativo. Posiblemente si ustedes están con un sextil de Júpiter en tránsito a Mercurio, se hayan movilizado para estudiar o se hayan movido para ampliar su comunicación, para estudiar cosas nuevas, para conectarse con otras personas. Quizás les haya hecho ese efecto, inclusive si les tocó en cuadratura, porque en ese sentido Júpiter aún en cuadratura no es maléfico. Entonces ya está motivado ese Mercurio para moverse y ustedes piensen que el eclipse va a poner en cuestionamiento quizás algunos de los asuntos, ¿no? Que estén de los cuales ustedes se estén ocupando. Por otro lado, el Mercurio tiene una analogía universal con hermanos, primos, vecinos, gente joven, asuntos que también pueden aparecer como relevantes durante este mes. Bueno, bien, no me hicieron... Creo que me están haciendo una pregunta, pero bueno, ahora después lo miro bien. Llegamos a Venus y si este eclipse o esta serie de eclipses se producen en conjunción, en oposición o en cuadratura a Venus de su carta, entonces pensemos en Venus. En Venus, como una energía planetaria, está relacionada con lo que nos gusta. Lo que representa Venus en nuestra carta, el signo en el cual esté, e incluso los aspectos que reciba Venus, por más negativos que sean esos aspectos, eso nos gusta.
Obviamente que si ustedes tienen Venus oposición Saturno, por ejemplo, en un principio no les gusta, no les va a gustar Venus oposición Saturno, las vivencias van a ser difíciles. Ahora estoy hablando de la carta natal, porque partamos de analizar cuál es la situación de la Venus personal, ¿no? Entonces, el viaje de Venus-Saturno va a ser incorporar que nos empiece a gustar Saturno. Cuanto más alejados estemos de Saturno, más difícil va a ser esa configuración en nuestra carta. A medida que vayamos incorporando lo saturnino y todo lo que tenga que ver con eso a Venus, y que nos empiece realmente a gustar y que empecemos a amar y a sentirnos bien y cómodos, bueno, entonces eso va a mejorar. Al margen, esto no tiene que ver con los eclipses, pero bueno, sí tiene que ver con la situación personal en la cual tenemos a Venus, ¿no? Pero básicamente, si Venus en la carta representa todo aquello que nos da placer, que nos gusta y que nos encanta tener, y aparte esa fuerza, esa energía que nos devuelve el equilibrio que perdemos en el día a día. Es decir, salimos a la calle, trabajamos, tenemos el tránsito, el trabajo, la cola en el supermercado, no sé, el smog, salir y bueno, todo con lo que uno debe lidiar durante el día, solo puede ser equilibrado por dos planetas en la carta. Uno es Venus y el otro es Júpiter. Venus nos va a devolver a través de darnos a nosotros mismos lo que nos gusta, aquello que se perdió, ese equilibrio, eso que nos desagradó. Bueno, pero ahora me comí un chocolate, por ejemplo, si tengo Venus en Tauro. Bueno, me voy a comprar un par de zapatos, no sé, si tengo Venus en Libra. O bueno, me voy a meditar con un gong, si tengo Venus en Piscis. Por decir pavadas, ¿no? Por decir cosas aleatorias. Pero Venus nos da eso que necesitamos para restablecer nuestro equilibrio. Entonces, cuando está eclipsada, bueno, quizás no podamos conectar tan fácilmente con eso que restablece nuestro equilibrio. Quizás entremos como en un periodo de no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta, nada me satisface, nada me termina de convencer, donde haya como cierto grado de insatisfacción. ¿Mm? Nos miremos en el espejo y nos digamos qué horrible, no hay forma. Bueno, cosas por el estilo. Ese grado de insatisfacción bueno, que se va. Eso va a pasar, eso va a pasar. No vamos a estar siempre así. Siempre hay que pensar eso. Es un tiempo, es un momento en donde quizás haya que buscar otras formas. Quizás encontrar otras cosas que nos den placer. No sé si es eso, porque como vamos a estar en un proceso de que nada nos va a gustar, simplemente entonces trabajar el amor con uno mismo. Porque cuando no nos gusta nada, lo primero que no nos gusta son nosotros mismos. Entonces, eh, nada, tener un poco de paciencia. No es fácil encontrar el placer y la armonía cuando Venus está eclipsado o está contactado con un eclipse, pero nada, no hay que olvidar que no hay que perder el amor hacia uno mismo y el bienestar y el darse ese bienestar. Quitarse el fantasma que puede llegar a aparecer de que nadie me va a querer, de que nada, estos son todos fantasmas y oscurecimientos. Si estoy en una relación, hay veces que uno siente como un poco de resquemor cuando está en una relación y si estás en una relación de años donde ya la relación está asentada, firmada, bueno, seguramente ese Venus de tu carta ha atravesado de todo. Pero si estás en una relación de hace poco tiempo donde todavía no está firmado, entonces puede ser que se ponga un poco en juego ese aspecto, ¿no? Esta cuestión de lo que a mí me gusta, de lo que me gusta del otro, es posible, ¿no?
En el caso de Marte, bueno, Marte, ¿con qué se relaciona? Se relaciona, si uno primero piensa agresión, pero en realidad no es eso, en realidad esa es una de las formas extremas de Marte. Marte es en realidad cómo irrumpimos en el afuera, cómo nos abrimos paso en el afuera, cómo trazamos nuestro camino. Es esta cuestión territorial de nuestra vida, ¿no? Acá estoy yo necesito a Marte para decir acá estoy yo, para defender mi lugar, para hacer una diferencia, vamos a decir así, ¿no? Para modificar el entorno. Para modificar el entorno necesito a Marte. Marte se actúa y se expresa en una primera instancia bajo la forma física. Marte es básicamente físico. De hecho, en la antigüedad, yo de eso tengo un video en mi canal acerca de el significador de la profesión. Eh, Se utilizaban 3 planetas principales para ver cuáles, y se miraba a ver cuál prevalecía para establecer la inclinación profesional de una persona. Esos 3 planetas eran Mercurio, Venus y Marte. Si era Mercurio el más relevante en la carta, entonces posiblemente la persona se vuelque al mundo mental. Si es Venus el más relevante, se va a volcar al mundo de la relación, del trato y de lo sensorial. Y si es Marte, al mundo de la actividad física, sea que trabajes de obrero de la construcción o sea que trabajes en la profesión arquetípica de Marte, que es ser militar, ¿no? Sí, va a tener que ver con una cuestión física, ¿no? Con asumir riesgos. Bueno, ¿qué pasa acá? Recordemos que acá Marte es uno de los planetas peligrosos, porque cuando hay una exageración de Marte, esto tanto en el sentido de expresivo, o sea que soy muy agresivo, o en el sentido inhibido, o sea que no me como toda la agresión y no la manifiesto, en cualquiera de los dos casos corre peligro nuestra integridad física. O sea, si soy agresivo, corre peligro mi integridad física, desde un pico de presión hasta agarrarme a trompadas en la calle, o sea, de cualquiera de las formas. Si me trago todo, corre peligro mi integridad física, primero porque me puedo producir una úlcera, que también sería como una enfermedad, o inclusive alguna otra clase de enfermedad más, bueno, igual una úlcera es bastante difícil, pero en algún momento esto también va a estallar, así que no hay forma, si no estalla a través del afuera, estalla a través de la enfermedad. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que uno no puede inhibir a Marte, porque cuando uno inhibe a Marte, bueno, pueden pasar estas cosas, ¿no? O uno se traga todo y estalla, ni tampoco soltarle la rienda. Entonces hay que trabajar de una forma equilibrada, ¿no? Así que durante el paso del eje nodal de los eclipses por la zona donde está Marte, por la casa en donde está el signo donde está Marte, deberíamos prestarle atención a este proceso de Marte, ¿no? Si no realizamos actividad física, en una de esas es un buen momento. Si realizamos mucha actividad física, en una de esas hay que prestar atención, porque quizás haya un exceso. De cualquier forma, la salud es el equilibrio. La salud no son los excesos. Entonces acá el primer trabajo es ver la situación personal, qué es lo que me pasa a mí con ese planeta, cómo se manifiesta en mi vida. Si yo no veo que se manifieste, si yo digo, no, yo Marte nada, no sé, no tomo decisiones, no me siento que sea una persona marcial y realmente esto lo vea como un tema que tengo que trabajar, quizá este sea el momento de tomarlo por las astas, ¿no? También puede aparecer que yo sea puede pasar con un eclipse en Marte, que yo soy una persona muy tranquila y vengan a agredirme, pero acá siempre hay un juego de dos, ¿no?
Pero bueno, puede pasar que venga, que yo pueda ser provocado. ¿Provocado a qué? A Marte, a que salga el Marte. Y ahí hay que ver, ¿no? Si corresponde, si no corresponde, esto no se puede decir en una charla, pero eso es algo, quizás no provocar en el sentido de provocar una pelea, pero sí eh, apurar, desafiar, competir. Esas son palabras que también van muy bien con Marte. Bueno, en el caso de Júpiter, el simbolismo de Júpiter, saben que tiene que ver con el crecimiento, con la expansión, y durante el paso del eje nodal de los eclipses por Júpiter, en un sentido positivo, esto va a primero acrecentar, perdón, los asuntos que estoy trabajando en esa casa, porque está Júpiter, ¿no? O sea, va a activar a Júpiter, por eso dije acrecentar. Va a activar a Júpiter. Pero ojo, atención, que siempre recuerden que un eclipse es que la luz no está oscurecida, se apagó la luz. Entonces puedo no ver claro, puedo estar demasiado confiado, puedo tener un optimismo excesivo. Entonces, ahí, estas serían las cuestiones que hay que prestarle atención. Eh, por otro lado, si Júpiter va a tener que ver en nuestra carta con algún problema porque está relacionado con alguna enfermedad, por ejemplo, bueno, entonces es cuestión de prestarle atención también, ¿no? O sea, no por ser un benéfico es que nada, debemos dejar de observar un planeta, ¿no? Y de actuar responsablemente o cuidar los asuntos de los cuales a los cuales se esté refiriendo, ¿no? Pero bueno, desde otro lado, desde el punto de vista psicológico, vamos a decirlo así, en las creencias, todo aquello que entra en nuestro espectro de saber, nuestra sabiduría, vamos a decir, pueden estar siendo cuestionadas durante el paso de los eclipses. Así que acá digo algo parecido a lo que pasa cuando pasa por Mercurio, ¿no? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Esto es cierto? ¿Es esto verdad? ¿Tengo que aferrarme a eso? ¿Debo transmitirlo? ¿Mm? Estas son las funciones jupiterianas que se van a poner en relevancia, ¿no? No va a afectar la buena suerte, no es que porque vos tengas un eclipse sobre Júpiter, Júpiter no te va a proteger ese año de lo que sea que te tenga que proteger. El planeta siempre va a actuar con su naturaleza elemental, con su naturaleza esencial, en mayor o menor medida, según también los otros planetas, la situación de la carta natal, los otros planetas que lo acompañen y la situación de tu vida particular. Bueno, en el caso de Saturno, bueno, en un momento dije que el área de la carta natal en donde está Saturno es un área en donde tendremos que trabajar toda nuestra vida. Trabajar porque siempre vamos a sentir en esa área, y digo sentir, pero no es que sea algo subjetivo. En algunos casos puede ser una sensación subjetiva, pero muchas veces no. Siempre vamos a sentir alguna clase de falta o de carencia o de algo que hay que corregir en esa área. Siempre va a ser un área de crecimiento potencial. De crecimiento potencial, ¿por qué? Porque siempre vamos a ver algún problemita ahí. Entonces, como vamos a ver algún problemita, vamos a estar siempre en tren de mejorar. A ver, el ser humano, como todo, es una fuerza que va hacia la vida. Entonces, sepas o no sepas astrología,
trabajes o no trabajes conscientemente con tu cuerpo, en algún momento, o con tu ser, en algún momento las fichas te van cayendo de que hay áreas de tu vida que te resultan más o menos difíciles. Entonces, bueno, siempre va a haber alguna clase de mejoramiento que tiene que ver con la misma madurez, el proceso mismo de la vida y de las experiencias, ¿no? Pero bueno, en la casa natal donde está Saturno es una casa particularmente eh, fuerte, en donde tendremos que trabajar, asumir responsabilidades, perder miedos. Estos son en general el área, es un área donde siento como que es pesado para mí, vaya a saber dónde lo tienen, ¿no? O que me da miedo porque me siento inadecuado o porque siento que eso atenta contra otro aspecto de mí. Por ejemplo, tener Saturno en la casa 7, eso en la carta natal, a veces puede complicar el vincularse. En principio porque veo al otro, puedo llegar a ver al otro como alguien que me pone un límite y entonces, ¿cómo me voy a abrir al otro si me pone un límite? Bueno, en fin, voy a tener que ir trabajando eso hasta que pueda vivir la integridad de mi carta sin ver un aspecto de mi vida como la mancha venenosa, que eso está negado para mí, ¿no? Que eso no debería ser así, siempre uno debería trabajarlo, ¿no? Pero bueno, si te tocó a Saturno, entonces es momento de aceptar nuevas responsabilidades en esa área en donde está, en donde vos tenés a Saturno, en tu vida, en tu casa, en tu carta. ¿Mm? Entonces, cómo es que aparecen nuevas responsabilidades? Bueno, mostrándote lo irresponsable que fuiste en tal o cual momento y que ahora la estás pagando. O sea que es posible que aparezcan eventos vinculados con actitudes poco saturninas que tuvimos y que esto mismo nos haga replantear la falta de responsabilidad o la falta de madurez o bueno, o que debemos corregir esto, ¿no? Saturno es un factor de corrección. Cuando los años en que Saturno está activado por algún motivo, sea por ejes, sea por tránsitos, sea porque están los eclipses, son años difíciles y de grandes desafíos. Ahora, si uno viene con una situación previa complicada, es más difícil que si uno en esa área de la vida está... a ver, si yo por ejemplo tengo Saturno en casa 3 y tengo eh, problemas con mis hermanos y esto no lo vengo resolviendo, entonces un eclipse en la casa 3 me va a traer más problemas con mis hermanos, va a mostrarme que no resolví los problemas con mis hermanos. Ahora, si yo los problemas con mis hermanos, que uno va viviendo las experiencias primero de una manera muy cruda, ¿no? Saturno en casa 3, primera experiencia, mi hermano es un plomo, no me deja ser. Segunda experiencia, bueno, mi hermano es alguien maduro, entonces yo puedo tomar algo de él y me puede servir su madurez y puedo... Es decir, siempre puede haber como un acercamiento, un nivel nuevo o mejor de experiencia de ese planeta, ¿no? Eh, bueno, entonces siempre, si el eclipse cae, resumiendo, en donde está Saturno, es hora de tomar responsabilidades en esa área. Esto es lo mismo que si fuera un tránsito de Saturno, por ejemplo, un retorno de Saturno al lugar. No es lo mismo. Un retorno de Saturno es mucho más poderoso eh, que un eclipse, a no ser que el eclipse esté acompañado de otras cosas, ¿no? Pero un retorno de Saturno, por ejemplo, implica un ciclo que se cumplió y entonces, bueno, no tiene la duración de 6 meses que tiene un eclipse, sino que ahí ya va a lo que fue los últimos 30 años de tu vida, están contenidos en ese retorno. Entonces tiene otra connotación, ¿no? Eh, bueno, entonces actuar con responsabilidad, estar atento, asumir responsabilidades. Puede ser que nos achaquen responsabilidades que no tenemos. Ahí también hay que estar atentos. No todas las responsabilidades nos corresponden.
Acá vuelvo a hacer hincapié en que los eclipses funcionan en eje de casas y siempre todo lo que aparece como ejes puede aparecer también como una experiencia del afuera que aparece y se me plantea a mí. Eh, o sea, como alguien que viene, por ejemplo, y me cuestione mi falta de responsabilidad, o me agregue mayor responsabilidad, o me haga ver mi actitud inmadura. O sea, puede ser una experiencia que venga desde afuera, como puede ser una experiencia interior. Bueno, llegamos a Saturno, pero vamos a pasar a los transpersonales. Y acá quiero hacer una aclaración, y es que los transpersonales son generacionales. Entonces, eh, de todas formas, una de las personas que me dejó una pregunta en la publicación, me preguntó sobre una configuración y voy a aprovechar para responder. Ella me preguntó, ¿qué pasa con las personas que tenemos a Saturno en Piscis, en Piscis, en oposición a Urano, Plutón en Virgo? Bueno, esto fue una configuración que abarcó 2 años, ¿no? Los años 65, 66, que fue, bueno, imaginen, si duró 2 años, ¿cuántas personas están abarcadas por este eclipse? Muchísimas. Entonces, la personalización de los eclipses va a tener que ver, en este caso, cuando aparece el transpersonal, en el caso de Urano y Plutón, nada más que con la casa en la cual está, porque en lo demás va a ser igual que todas las personas que nacimos ese año. Entonces, si a ustedes les cae el eclipse en una configuración, por ejemplo, en una como esta, tomen principalmente a Saturno. A Urano y Plutón o a los transpersonales, tómenlos como algo más generacional, más social, eh, más del colectivo de la humanidad. A no ser, obviamente, salvando el tema de que eso va a tocar en una casa específica de su carta y eso sí es personal. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen Saturno en casa 4 en oposición a Urano, Plutón en casa 10, entonces el eclipse se va a producir en el eje 4-10, en el sentido de la casa 4, que es donde tienen a Saturno, posiblemente se vean más afectados a nivel personal, y en el sentido de la casa 10, que es donde tienen los transpersonales, lo que vean es verse sometidos a influencias de las cuales ustedes no pueden, no tienen nada que ver, no pueden hacer ni decir nada, no tienen poder de decisión, es algo que los trasciende. Los transpersonales nos trascienden, apuntan a cuestiones mucho más globales que simplemente yo, vos o el otro. No, no. eh, en todo caso, podrá verse cómo afecta en transpersonal lo que está sucediendo en ese momento en la humanidad en el plano personal. Es decir, que lo que está sucediendo en el momento que yo nací en la humanidad, como hagamos una analogía, ¿no? De la cosecha, ¿no? La cosecha, un vino es de tal cosecha, ¿no? Bueno, si uno es cosecha 65, 66, entonces tiene a Plutón, Urano y Plutón en Virgo, eh, entonces uno tiene en su carta la huella, la impronta de algo que estaba sucediendo en el colectivo de la humanidad en ese momento y que aparece manifestado en mi carta en la casa en la cual caen esos planetas. Así que, como digo, si eso les cae en una si el eclipse les cae en una configuración en donde hay un planeta personal y uno transpersonal, el más importante es el personal y el transpersonal observémoslo pero por casa. De cualquier manera, una conjunción con un eclipse, una conjunción de un eclipse con un transpersonal, al abarcar a toda una generación, entonces va a tener que ver con cuestiones más sociales, con cuestiones más de movimiento social. Es posible que uno, bueno, como nació en esa generación, nació
con esa posición, entonces esté permeable a todas esas modificaciones inconscientes, porque realmente uno no las maneja, uno no tiene ahí poder de decisión. Eh, eh, sí vas a estar más sensible a eso y te va a afectar de alguna forma, sí, obviamente tenés ahí planetas, pero más si tenés un planeta personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cae ese eclipse con Urano? Bueno, Urano va a manifestar, bueno, tanto Urano en Virgo como Urano en Piscis, o bueno, también tomemos las cuadraturas de Urano en Sagitario o en Géminis, ¿no? Entre paréntesis, esta lunación, la última lunación, se produjo con la cuadratura de Urano. Urano está en un grado de Géminis, así que ya este Virgo viene alterado, viene en movimiento. El humor social está alterado, y como son signos mutables, esto lleva a transformaciones, lleva a cambios. No hay acá hay algo que eh, que no se puede decir tampoco para qué lado, simplemente porque si se pudiera decir no sería Urano. Urano no se puede predecir, ¿no? Pero sí que hay una alteración del humor social. Y esto lo digo no solamente en Argentina, que es evidente lo que está pasando, pero lo digo en un nivel general, ¿no? En un nivel mundial, global. Bueno, en el caso de que el eclipse caiga en conjunción o en oposición con Urano, entonces Urano va a ser un planeta que se relacione con, bueno, con cuestiones vinculadas a la libertad, a la ruptura, a la disrupción, a la alteración de lo que se daba. Así que algún evento por ese estilo puede, antes era blanco y pasado mañana es fucsia, ni siquiera negro. O sea, se entiende, la disrupción es la ruptura del orden. Urano es la ruptura del orden saturnino. Entonces, si el eclipse cae y toca Urano, algo ahí de la ruptura del orden saturnino se va a producir. En el caso de que caiga con Neptuno, bueno, Neptuno es muy sutil. Neptuno es muy sutil. Es tan sutil que es prácticamente imperceptible. A nivel personal, bueno, a nivel social, a ver, funciona moviendo masas, mueve masas, Neptuno. Atrás de ideales, creencias, dioses, mueve masas. Así que aquel ídolo al cual uno está siguiendo masivamente, puede verse, aquel ícono puede verse realmente afectado, ¿no? Porque Neptuno es en un punto, a nivel personal, con Neptuno idealizamos, ¿no? Con Neptuno ponemos figuras que se convierten en íconos de alguna clase de vibración o de experiencia. No sé, Marilyn Monroe, la belleza, es un ícono. No sé, aparecen figuras así, ¿no? Que engloban de alguna manera todo lo que el colectivo considera acerca de. Así que, como ven, es muy difícil enunciar posibilidades con los transaturninos, porque realmente tienen una implicancia tan general y tan global que poco juegan en un nivel particular. Salvo que, bueno, estén vinculados a algún planeta personal, y en ese caso, como dije, primero tomarían relevancia el planeta personal. Y bueno, y si es Plutón, nada, las fuerzas del poder, lo subterráneo, lo atávico. Plutón tiene que ver con, algunos dicen es la octava de Marte. Bueno, si Marte es supervivencia, Marte es la lucha por la vida, ¿qué es Plutón? ¿No? Tiene algo de eso, ¿no? O sea, tiene una cuestión de que si no, o me aplastan o aplasto yo, ¿no? Tiene esta polaridad que es tan fuerte, tan potente, y que puede aparecer remarcada en el área en donde vos tengas a Plutón
en tu carta. O sea que cuestiones de poder, cuestiones de no poder, son de miedos. Es el miedo y de repente el sentirse, el miedo a que te aplasten y el sentir todo el poder, ¿no? Es esta polarización, digamos, de Plutón, que creo que solamente le daría importancia en un nivel más global, no tanto en un nivel personal, pero observaría la casa en donde está Plutón para ver cómo eso se manifiesta en esa área particular en mi vida, sin esperar tampoco mucha manifestación, salvo que haya algún planeta personal. Bueno, terminó la lista de planetas. Eh, bueno, estuvimos 2 horas, la verdad se me pasaron rapidísimo. Eh, bueno, qué decir, muchas gracias por estar ahí. Yo sé que hubo movimientos en las visualizaciones. De todas maneras, este video va a quedar. Y bueno, nada, espero que les haya sido de alguna utilidad y ya nos veremos en la próxima. Y nada, aprovecho para recordarles que en una semana empezamos el taller, el curso de Astrología Gálica 1, que es las bases de la interpretación. Es un curso fundamental, no importa si vos ya estudiaste astrología, porque en mi experiencia docente me he encontrado con gente que estudió astrología y que aún así no sabe, no sabe nada acerca de la teoría de las determinaciones, ni Morin, ni nada. Por lo tanto, es un gran ordenador. La experiencia me dijo o me mostró cómo ordenó el conocimiento de las personas que venían estudiando astrología, sobre todo proveniente de las escuelas humanísticas o del autodidacta, ¿no? Porque cuando uno es autodidacta muchas veces agarra de acá, agarra de allá y tiene como un poco desordenado y Morin es una buena base para sentar el conocimiento y estar un poco más seguro de lo que uno dice. Bueno, nada más por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado, que me hayan dejado sus dudas y bueno, nada, hasta la próxima.